Consultas con respecto al tema anterior. El tema anterior hablamos acerca de los animales. Muy bien, si no hay consultas, comenzamos entonces la clase de ahora. Ah, una canción de las plantas. Ah, ya. No sé, no se me viene en mente. Ustedes a cantar. Ah, ese día es cierto. Los varones no más participaron. ¿Ah? Eso es cierto, eso es cierto. Las mujeres están un poco tímidas aún. La de Doki. Como la flor. ¿De quién? ¿De Selena o de los campesinos? Ya, a ver, primero hacemos la clase, en todo caso ya si es que ya nos sobra tiempo por ahí, buscamos una canción para dedicarle a las plantas, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, veamos por acá lo que es las plantas. Vamos a tener acá, pues primero hablamos acerca de sus características. Ahí está. ¿Qué podemos decir acerca de sus características? Dice, las plantas son organismos eucariotas, al igual que en los animales, al igual que en los protozoarios, al igual que en las algas, ¿no? ¿Y por qué se les dice organismos eucariotas? Porque tienen células con núcleo, ¿de acuerdo? Tienen pared celular y en su pared celular hay celulosa. Muy bien, pero hay que recordar si las células vegetales mueren, en su pared celular pueden acumular lignina y también pueden acumular suberina. ¿Ah? Muy bien, entonces en su pared celular hay celulosa básicamente. Tienen cloroplastos, obviamente, ¿no? Porque ahí se encuentra la clorofila para captar la luz, para hacer fotosíntesis. Entonces son organismos autótrofos fotosintetizadores. También indicamos acá, vamos a ampliar como característica, ponemos acá, ya que las algas están dentro de las plantas, decimos por acá son organismos, porque hay algas unicelulares. Entonces, si las algas pertenecen al reino Plantae, ¿qué decimos? En el reino Plantae hay organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, ¿de acuerdo? O multicelulares, es lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, todo eso se cumple ¿en dónde? En las plantas. Además, esto de acá, presentan alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir con alternancia de generaciones? Que la planta en un momento de su vida es esporofito, es diploide, todas las células que tiene son 2N, son diploides, a eso se llama generación esporofítica o fase diploide, y en otro momento de su vida la planta es gametofito, es haploide, fase haploide, generación gametofítica. ¿Qué es lo que hace la planta esporofito? La planta esporofito hace meiosis y por meiosis forma células haploides denominadas esporas. Las esporas son N. Una célula espora N se divide por un montón de células, un montón de células, un montón de células. A ese montón de células se le llama gametofito, planta gametofito. Hay gametofito femenino y todas las células del gametofito son haploides, N. ¿Qué hace el gametofito? El gametofito por mitosis forma gametos. El gametofito masculino forma el gameto masculino, el gametofito femenino forma el gameto femenino. ¿Qué pasa con estos gametos? Estos gametos son haploides, se junta N con N y por fecundación se restablece el cigoto que es 2N. ¿Qué hace esa célula cigoto que es 2N? Se divide por mitosis, ese cigoto se divide por mitosis y forma un montón de células. A ese montón de células diploides, ¿cómo se le llama? Esporofito. ¿Cómo es el esporofito? 2N diploide.
¿Qué hace el esporofito? Nuevamente hace meiosis, forma esporas, las esporas forman gametofito, el gametofito gameto, los gametos se fusionan, fecundación cigoto, el cigoto nuevamente el esporofito. A eso se llama alternancia de generaciones. En un momento de su vida la planta es gametofito, en otro momento de su vida la planta es esporofito. En un momento de su vida es haploide N, en otro momento de su vida es diploide 2N. Bien, vamos a tener acá la clasificación. Dos grupos de plantas. Plantas sin semillas. A las plantas que no tienen semillas también se les dice plantas criptógamas. Plantas que no tienen semillas, ponemos acá entre paréntesis, son denominadas plantas criptógamas. Muy bien, criptógamas. Muy bien. ¿Quiénes están acá? Las algas. Recuerden que las algas están dentro de los Rhinoplantae. Y en la academia Aduni, Trilce, Pitágoras, Palmer, me han dicho que las algas están en el reino protista. Ya, eso queda ahí en la academia, eso queda en tu colegio. Ya, pre-San Marcos, examen de admisión San Marcos. Las algas están dentro del reino Plantae. Bien, entonces, vamos a tener acá las plantas que no tienen semillas, las algas, los musgos, plantas pequeñas, los helechos, en los helechos. Ahora, las plantas que tienen semillas, esas plantas que tienen semillas se denominan espermatofitas o fanerógamas. Fanerógamas. Ah, muy bien. Dentro de las plantas con semillas, vamos a tener acá a las gimnospermas y a las angiospermas, dos divisiones, ¿no? Gimnospermas como el pino y las angiospermas, la mayoría de las plantas que conocemos, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, esto vamos a detallar en el transcurso de la clase. Comenzamos viendo a las algas. Ahí están las algas, entonces estamos acá dentro de las criptógamas, plantas sin semillas como las algas. Las algas son plantas primitivas, son las plantas que aparecieron primero. Pueden ser microscópicos o macroscópicos, es decir, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. ¿Qué pasa con las algas? Las algas tienen cloroplastos, en los cuales hay clorofila para poder hacer fotosíntesis. Pero además hay otros pigmentos que ahorita lo detallamos. Su cuerpo no diferenciado para el caso de las algas pluricelulares se llama talo. Este es un talo. Miren, este es una alga pluricelular. ¿Y por qué se caracteriza esta alga pluricelular? Porque tiene algo parecido a la raíz, pero no es raíz. Allá, ¿cómo se llama? Rizoide. ¿Qué más? Tiene algo parecido al tallo, pero no es tallo. A eso se le dice taloide. También se le llama cauloide. Algo parecido a la hoja, pero no es hoja. Aprófesi, parecido a la raíz es rizoide, parecido al tallo, taloide, parecido a la hoja, ojoide. No, no es ojoide, es filoide. Filoide. Ahí está filoide. Entonces, como la planta tiene rizoide, taloide, filoide, ¿qué se dice? Se dice planta talofita. ¿Qué quiere decir planta talofita? Que no tiene raíz, ni tallo, ni hoja. Cuando decimos entonces talofita, nos estamos refiriendo a que tiene rizoide, taloide y filoide. Muy bien. ¿Qué más? La alternancia de generaciones para las algas pluricelulares. En un momento es esporofito 2N y en otro momento de su vida la planta que es, en este caso la alga que es gametofito. Y hay gametofito masculino, hay gametofito femenino. Cada gametofito es N, haploide. Entonces tenemos por acá el esporofito diploide 2N por meiosis forma esporas. Las esporas son células haploides. Estas células se juntan, estas células haploides germinan. Una espora haploide hace mitosis, germina. ¿Y en qué se convierte? En un montón de células. Se convierte en una planta llamada gametofito femenino. La otra espora, que también es haploide N, germina, es decir, hace mitosis, y se convierte en otra planta que se llama gametofito masculino, que también es haploide N.
¿Qué es lo que pasa con estos gametofitos? Estos gametofitos forman gametos. El gametofito masculino forma el gameto masculino, llamado anterozoide. El gametofito femenino forma el gameto femenino, llamado oósfera. ¿Qué pasa con estos gametos? Se fusionan por fecundación y sale el cigoto, que es diploide. ¿Qué pasa con ese cigoto? Allá, ese cigoto, el proceso se llama fecundación, el producto se llama cigoto. Ese cigoto, que es diploide 2N, se divide por mitosis. ¿Y qué se origina por acá? Una nueva planta que tiene un montón de células y todas esas células son diploides. Por eso, ¿cómo se llama a esta planta? Esporofito 2N diploide. ¿Qué hace el esporofito? Nuevamente, meiosis, forma esporas y así sucesivamente. Eso es alternancia de generaciones, ¿ya? Lo que hemos visto acá en la primera diapositiva, alternancia de generaciones se cumple en algas, en las plantas con planta, en los organismos pluricelulares. Ahora tenemos acá la clasificación de las algas. Vamos a tener 6 grupos de algas. Me ha salido el nombre de los otros 3, ahí lo completamos. Profe, ejemplo de las euglenofitas. Allá ponemos por acá a la euglena. Siempre los ejemplos lo ponemos entre comillas, ¿ya? Ahí está entonces la euglena. Siguiente grupo, división pirrofitas. Ahí está su ejemplo, el dinoflagelado. Los dinoflagelados, ahí está entre comillas, son ejemplos de la división pirrofitas. División crisofitas. Ahí está ejemplo, las diatomeas. Cada célula, cada figurita es una célula. Ahí están entonces las diatomeas. Muy bien. ¿Qué más? Acá tenemos a la división clorofitas. Tenemos acá división clorofitas. Estas son denominadas algas verdes. Allá, ¿quiénes son las algas verdes? Las clorofitas. Muy bien. División clorofitas, algas verdes. Tenemos por acá división rodofitas. Ponemos entonces por acá división rodofitas. ¿Quiénes son? Las rodofitas son las algas rojas, así se les conoce, las algas rojas. Ahora indicamos por qué. Y también tenemos por acá a la división peofitas. Son las algas pardas. Muy bien, entonces las peofitas son las algas pardas. ¿Ya? Muy bien. Listo, ahí entonces están las 6 divisiones. Ahora vamos a poner ejemplos, ¿ya? Ya está, ejemplo de euglenofitas, la euglena. ¿Qué más decimos acá? La euglena es un organismo unicelular. Vamos a poner acá algunas características de la euglena. Esta euglena no tiene pared celular. Siempre hay excepciones, ¿no? Las euglenas no tienen pared celular. Vamos a tener acá su reserva. Se llama paramilón. Paramilón. ¿Ya? Paramilón. Muy bien. Ahora, vamos a tener acá de las pirrofitas o los dinoflagelados. Son organismos también unicelulares, al igual que la euglena. Bueno, si no decimos nada con respecto a su pared celular, se sobreentiende que tienen pared celular. Muy bien, vamos a poner acá. Estas algas unicelulares ocasionan mareas rojas. Es decir, se acumulan en el mar en un determinado momento, tiempo, y el mar lo ponen de color rojito. Ya liberan toxinas, matan peces, crustáceos. Es cuando están en gran cantidad estos dinoflagelados, estas pirrofitas. ¿Qué decimos acerca de las crisofitas como las diatomeas? A ellas se les llama, vamos a poner acá entre paréntesis, a ellas se les denomina
algas pardo doradas. Ay, ¿por qué se les dice algas pardo doradas a las diatomeas? Porque también son organismos unicelulares que tienen estas algas pardo doradas. Tienen un pigmento llamado fucosantina. Fucosantina es lo mismo que decir ficosantina. Y la fucosantina es de un color pardo. Por eso se les dice pardo doradas. ¿Qué más? Tienen sílice. Y el sílice es de un color dorado. Tienen sílice en su pared celular. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí están las características de estas diatomeas. ¿Por qué se les dice pardo doradas? Pardo porque tienen fucosantina, doradas porque tienen sílice. Muy bien. Acá tenemos a las algas verdes. Las algas verdes pueden ser unicelulares, pueden ser coloniales, pueden ser pluricelulares. El más representativo es esta de acá, ¿no? La ulva. Esta es una ulva, ahí está la ulva, es una alga verde. La ulva SP solo estamos indicando el género. A esa ulva se le llama lechuga de mar. Entonces acá como ejemplo ponemos ulva SP, también denominada, también conocida como lechuga de mar. Su nombre común es lechuga de mar. Su nombre científico es la ulva. Profe, si dice nombre científico, al menos estamos indicando acá al género. Entonces hay que subrayar ese género. Ulva. Listo. Muy bien. Si no se pone cursiva, ¿no? Bien. Ellas pues tienen abundante clorofila, por eso se le dice algas verdes. Profe, ¿qué pasa con las rodofitas, algas rojas? Ejemplo, el yuyo. El yuyo tiene clorofila, obviamente. Todas las algas, si hacen fotosíntesis, es porque tienen clorofila. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos ejemplo al yuyo. Ah, profe, ¿tiene clorofila? Sí. Pero hay otros pigmentos que predominan en este yuyo. Y eso es lo que vamos a poner acá. Entonces, ¿qué pigmento predomina? Ponemos con, además de la clorofila que hay un pigmento llamado ficoeritrina. Y la ficoeritrina es de un color rojo. Por eso estas algas se les observa de ese aspecto rojizo. Por eso le dice algas rojas. Pero además de ficoeritrina, van a tener la ficobilina. Y la ficobilina es de un color azul. ¿De acuerdo? Muy bien. Tienen ficoeritrina y tienen ficobilina. Muy bien, pero ¿quién predomina? La ficoeritrina. Ficobilina hay, pero poquito nada más. ¿Ya? Incluso la ficoeritrina rojo apaña a la clorofila. Recuerda que tienen clorofila para hacer fotosíntesis. Lo mismo que las feofitas, las algas verdes. Acá tenemos una alga verde llamada sargazo o sargassum. Son esas algas grandes que cuando hemos ido a la playa, las hemos observado, a los famosos sargazos o sargassum, y sus hojas son bien grandes. Son las algas, son las plantas, son los organismos más grandes que hay, llegando a medir 90, 100 metros. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de estos sargazos? Profe, tienen pigmentos. ¿Qué tienen pigmento? ¿Tienen clorofila? Obviamente tienen que tener clorofila para hacer fotosíntesis, pero ¿qué también tienen? Fucosantina. La fucosantina es de un color pardo. También tienen caroteno. El caroteno es de color anaranjado. También tienen luteína. La luteína es de un color pardo. Muy bien. Entonces, profe, básicamente tienen colores, pues, pardos, ¿no? El anaranjado también se parece al pardo. Ya, por eso, ¿cómo se les dice? Algas pardas. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso es lo que preguntan las algas, básicamente sus diferencias en cuanto al pigmento, ¿ya? Pueden tomar capturas si desean. Muy bien. Entonces, estamos viendo esto de acá, profe, la clasificación. Estamos viendo a las plantas que no tienen semilla, las algas. Ahora vemos a los musgos, luego a los helechos, ¿ya? Entonces ya vimos a las algas.
Ahora vamos a ver a los musgos. Bien, profe, tenemos acá entonces a los musgos. ¿Qué podemos decir acerca de los musgos? Y también, aparte de musgos, unas plantitas se llaman hepáticas, más conocidos los musgos. Los musgos, las hepáticas, pertenecen a la división briofita, briofitas. Acá tenemos al musgo. Lo que nosotros conocemos del musgo es el gametofito. Ese gametofito es N-haploide. Sobre ese gametofito crece el esporofito. ¿Cómo es el esporofito? 2N. Muy bien, ahorita vemos cómo crece. Bien, entonces, ¿qué pasa en este musgo? Lo que nosotros conocemos más es al gametofito. Cuando vamos de paseo ahí sobre las rocas, sobre otros árboles, sobre el suelo, sobre los muros viejos, hemos visto a los musgos. ¿Pero qué hemos visto del musgo? Su gametofito. Entonces, este gametofito también es una planta talofita. ¿Por qué talofita? Porque tiene rizoide, tiene cauloide y tiene filoide. Profe, entonces, ¿es una planta talofita? Sí, correcto, pero al musgo se le trata con cariño. ¿Cómo así, profe? Al cauloide o taloide, a ese que se parece al tallo, ¿cómo se le dice? Tallito. Al musgo se le trata con cariño. Al filoide, ¿qué significa filoide? Parecido a la hoja. Allá, entonces, ¿se parece a la hoja? Sí. ¿Cómo se le dice con cariño? Hojita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es una talofita. Claro que sí, vamos a poner acá, al igual que las algas pluricelulares, es una planta talofita. ¿Por qué se le dice planta talofita? Porque no tiene raíz, no tiene ni tallo ni hoja. ¿Qué tiene? Algo parecido a la raíz rizoide, parecido al tallo, cauloide, caulidio, tallito, parecido a la hoja, filoide u hojita. Muy bien. Entonces, acá está la planta gametofito, acá está el esporofito. Mira, mira, ¿qué hace el esporofito? El esporofito va a formar esporas en su cápsula. Acá está nuevamente, mira, acá está el esporofito. El esporofito tiene su pie, también llamado seta o filamento, y la parte superior a esa cápsula, en esa cápsula van a estar los esporangios, que son diploides. Los esporangios en su interior hacen meiosis y forman esporas. Acá está entonces, en esta cápsula, la tapita se llama cofia, se abre la cofia para que de la cápsula puedan salir las esporas. Dice el esporangio maduro libera esporas que se han producido por meiosis. ¿Cómo son las esporas? Las esporas son células haploides, N. Entonces, una espora cae al suelo y germina. Germina por mitosis, forma un montón de células. A este montón de células haploides, le dice gametofito en desarrollo, y acá el gametofito ya se desarrolló. Ahí está entonces este gametofito, que tiene un montón de células haploides. Hay gametofito masculino y hay gametofito femenino. Este gametofito es haploide N. El gametofito masculino, tiene una parte que se llama anteridio. En el anteridio se forman los anterozoides. ¿Y qué son los anterozoides? Los anterozoides son células haploides N, son los gametos masculinos. El anterozoide es el gameto masculino. Dice acá, los anterozoides nadan, viajan hasta los arquegonios. Hasta acá. El gametofito femenino tiene el arquegonio. Este arquegonio en su interior tiene la oósfera. ¿Y qué es la oósfera? La oósfera viene a ser una célula N-haploide. Es el gameto femenino. El anterozoide es el gameto masculino, la ósfera es el gameto femenino. Dice el anterozoide, viaja hasta donde se encuentra la ósfera en el arquegonio. Sí, y acá en el arquegonio, ahí en el arquegonio se da la fecundación. ¿Y qué se forma? El cigoto. ¿Cómo es el cigoto? 2N. ¿De acuerdo? Ya, el que es el cigoto. Ese cigoto 2N está creciendo acá sobre este gametofito femenino. Acá está este gametofito femenino alberga al cigoto y ese cigoto que es mitosis.
ese gametofito haploide femenino alberga a este cigoto que se ha formado por fecundación, unión entre la ósfera y el anterozoide. Acá está el cigoto. Ese cigoto que se encuentra acá se divide por mitosis, forma un montón de células diploides. A todas esas células diploides, ¿cómo se llama? Esporofito. El esporofito crece sobre el gametofito y este esporofito es momentáneo. ¿Para qué crece? Para que luego este esporofito por esporas o por meiosis forme esporas y luego desaparece. Y estas esporas forman a los gametofitos y estos gametofitos son los que están más tiempo. Lo que nosotros vemos es al gametofito de la planta. Por eso, ¿qué decimos? Que el gametofito es la fase dominante. Vamos a ponerlo acá. Estamos hablando de los musgos de la división briófitas. Característica, el gametofito. Recuerden que el gametofito es la fase N haploide. El gametofito es la fase dominante. ¿Qué quiere decir que es la fase dominante? Que está más tiempo. Lo que nosotros observamos de la plantita, ¿a quién es? Es el gametofito. Ese gametofito es el que está más tiempo, es el que está más tiempo. Por eso se dice que es la fase dominante. En cambio, el esporofito se forma, libera esporas y desaparece. ¿Qué más? Los musgos, las briófitas, son plantas avasculares. ¿Qué quiere decir avasculares? Que no tienen xilema y tampoco tienen floema. No tienen vasos conductores. Como no tienen vasos conductores, se dice avasculares. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí están entonces las briófitas, los musgos y las hepáticas. Seguimos por acá. Ahora veamos a las pteridofitas. 3 pteridofitas. Ahí se encuentran los helechos. Y de repente acá hay pues como 50 ejemplos, pero suficiente que sepamos que los helechos son pteridofitas. ¿Ya? ¿Qué pasa con los helechos? Los helechos ya tienen raíz. A diferencia de las plantas anteriores, ya tienen tallo. A su tallo se le llama rizoma. Entonces acá ya tenemos la presencia de tallo. Profe, y ya tenemos hoja. Correcto, ya tenemos hoja. A esa hoja se le llama fronda. Ahí está la fronda, es una hoja compuesta. Muy bien, entonces, cuando la plantita ya tiene raíz, ya tiene tallo y ya tiene hoja, ya no se dice pues talofita. Talofita es cuando tiene rizoide, taloide y filoide. En este caso, la plantita ya tiene raíz, ya tiene tallo y ya tiene hoja. Entonces, ¿a eso cómo se llama? A eso se llama cormofita. Cormofita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esta cormofita? Es una planta que ya tiene raíz, tallo y hoja. Ahora, la raíz, ahí está la raíz, bueno, acá dice raíces, no hay problema, la raíz es subterránea como toda raíz. Por acá más o menos estaría lo que es la superficie, ¿no? Ahí está la superficie. Muy bien, ¿y qué pasa con su tallo? Su tallo es subterráneo, miren, su tallo subterráneo se llama rizoma. El tallo subterráneo del helecho se llama rizoma, y de ese rizoma salen hojas, acá sale una hoja. A esa hoja se le llama fronda, es una hoja compuesta. Acá tenemos otro helecho, otra hoja, otra fronda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué se le dice hoja compuesta? Porque esa hoja tiene un montón de, como unas hojitas, esas hojitas pequeñas se llaman foliolos. Entonces ponemos por acá al foliolo. Muy bien. Ahora, ¿qué hay en esos foliolos? En estos foliolos, miren, en estos foliolos vamos a tener unos puntitos que se llaman soros. Acá en la parte inferior se observa mejor, miren. Todo esto viene a ser una fronda. Estas como hojitas son los foliolos. Y en esos foliolos hay unos puntitos. En la parte del embés, estas bolitas, ¿quiénes son? Son los famosos soros. Ahora, a un soro se le pone por acá más grande. Dentro de ese soro están los esporangios. ¿Y qué hacen los esporangios? Liberan esporas. Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa con esas esporas? Acá lo vemos, ¿ya? Entonces, acá está la planta cormofita, acá está el helecho, acá está su raíz, su tallo, sus hojas, sus frondas. En los foliolos hay soros. Y lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos en el helecho es el esporofito, es la fase diploide. Muy bien, profe, ese soros tiene esporangios. Ya, muy bien, soro que tiene varios esporangios. Ese esporangio, ahí está el esporangio, en su interior se forman las esporas por meiosis. Y acá las esporas se están liberando. Ahí está, estas esporas, ahí están las esporas, se liberan de ese esporangio. Muy bien, entonces este esporofito está formando esporas. Las esporas germinan por mitosis, forman al gametofito. Este gametofito también se llama prótalo. Acá está el gametofito o prótalo. Este gametofito o prótalo tiene un montón de células haploides. N. Ahora, ¿qué pasa acá? Este gametofito tiene una parte femenina llamada arquegonio y tiene una parte masculina llamada anteridio. ¿Qué pasa en el anteridio? En el anteridio se forman los anterozoides. ¿Cómo son las anterozoides? N. Vamos a ponerle acá N, el anterozoide es N. ¿Qué pasa en el arquegonio? En el arquegonio se forma el gameto femenino. ¿Cómo se llama? Ósfera. Vamos a ponerle acá entonces, la ósfera es N. Ósfera, gameto femenino N. Anterozoide, gameto masculino N. Los anterozoides nadan hacia el arquegonio donde está la ósfera. Se junta gameto anterozoide N con gameto o ósfera N. Y por fecundación, ¿qué sale? Profe, por fecundación sale un cigoto llamado 2N. Ahí está, sale el cigoto 2N. Este cigoto es una célula. Y esta célula comienza a dividirse. Claro que está sobre este gametofito, sobre el prótalo. Comienza a dividirse, a dividirse, a dividirse y se sigue dividiendo y forma un nuevo esporofito. El esporofito se ha formado por mitosis a partir del cigoto 2N. Todas estas células del esporofito son diploides. Profe, ¿qué pasa con este prótalo? Con este gametofito desaparece, es bien pequeñito, desaparece. Y lo que nosotros más observamos de la planta es el esporofito. Cuando nosotros vamos de paseo, hemos visto unas hojas, los helechos. Esos helechos son la fase esporofito. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba, profesor, en el caso anterior? La fase dominante era el gametofito, ¿sí o no? Es la fase dominante porque nosotros lo que observamos es el gametofito, mientras que el esporofito es momentáneo. Mientras que acá el gametofito es el momentáneo. Lo que nosotros observamos más tiempo aquí es al esporofito. Por eso se dice que el esporofito es la fase dominante. Vamos a poner acá el esporofito, 2N. El esporofito es la fase dominante. ¿Qué quiere decir dominante? Que está más tiempo, es lo que nosotros observamos. A diferencia de las plantas anteriores, ¿qué decimos acerca de los helechos? Son vasculares. Y el término vascular es lo mismo que decir traqueofitas. Son traqueofitas o vasculares. ¿Qué quiere decir vasculares? Ah, profe, que tienen vasos conductores. ¿Qué tienen? Tienen xilema y tienen floema. Ah, como tienen xilema y tienen floema, entonces, ¿cómo se les dice? Traqueofitas o vasculares. ¿Ya? Muy bien. Ahí están entonces los helechos. No olviden, a partir de los helechos ya las plantas tienen raíz, tallo y hoja, es decir, son cormofitas. Justamente veamos, ya hemos visto a las criptógamas, ahora vamos a ver a las fanerógamas o espermatofitas. Acá debe ser paréntesis. Muy bien, plantas que tienen semillas. Listo. Dos grupos, dos divisiones. División gimnospermas y luego vemos división angiospermas. Pero en ambas divisiones, es decir, en las espermatofitas, ¿qué se cumple? Vamos a poner acá características de las espermatofitas. Estas espermatofitas son cormofitas. ¿Qué quiere decir cormofitas? Que ya tienen raíz, tallo y hoja, al igual que los helechos. ¿Qué más decimos? El esporofito. El esporofito es la fase 2N. El esporofito es la fase 2N. El esporofito es la fase
dominante. El esporofito es la fase dominante, es decir, quiere decir que está más tiempo, es lo que nosotros conocemos. Nosotros vemos al pino y este pino es esporofito, todas sus células son diploides, por eso es la fase dominante. Y también decimos que son traqueofitas. ¿Qué quiere decir traqueofitas? Que son vasculares. ¿Qué quiere decir vasculares? Que tienen xilema y tienen floema. Ya, eso cumple tanto en gimnospermas como en angiospermas. Veamos a las gimnospermas. Ejemplo, el pino. Básicamente está el pino, ¿no? También el ciprés, la secoya, pero más conocido el pino. Son plantas que tienen flores. Claro, son plantas que tienen flores. Acá el título es plantas con semillas y flores. Está muy bien. Plantas que tienen flores, pero esas flores no tienen pistilo. Allá. Y si no tienen pistilo, no pueden formar fruto. Por eso sus semillas están al descubierto. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a poner, ¿qué significa que sus semillas estén al descubierto? Que no presentan, no tienen fruto. Por eso se dice, son plantas de semillas al descubierto, son plantas de semillas desnudas. Gimno es desnudo, esperma es semilla. ¿Cómo está la semilla? Desnuda. ¿Por qué? Porque no tienen fruto. ¿Y por qué no tienen fruto? No tienen fruto porque no, en sus flores no hay pistilo. Muy bien. Ahora, estas que parecen piñas, son son las flores de estas plantas, ¿ya? Y a sus flores se les llama conos, vamos a poner acá, ¿ya? Conos o estróbilos. Alcanza un guión más, ponemos acá, entonces ponemos, sus flores se denominan conos o estróbilos. ¿De acuerdo? Ahí está, sus flores se llaman conos o estróbilos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿y qué más decimos por acá? Esos conos o esos estróbilos son unisexuales, vamos a poner acá, ¿no? Sus flores se llaman conos o estróbilos, los cuales, poner acá, coma, los cuales son unisexuales. ¿Qué quiere decir que sean unisexuales? Que están por separado. O sea, hay un cono masculino y hay un cono femenino. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que sean unisexuales. Son unisexuales sus conos. Es decir, en una parte de la planta, imagínense que acá se encuentre ¿quién? El cono femenino, se dice cono ovulado. Y en otra parte de la planta, se encuentra la parte masculina. Por eso es cono estaminado o cono de polen. O sea, es por separado. En cambio, ¿qué pasa en las angiospermas? En las angiospermas, ¿qué pasa? En una misma flor se encuentra la parte femenina, el pistilo, y la parte masculina. En una misma flor se encuentra la parte femenina, el pistilo, y la parte masculina, que es el estambre. Entonces, ¿cómo son estas flores? Son flores hermafroditas. ¿Ya? Claro que también en las angiospermas hay algunas flores que solo tienen estambre o solo tienen pistilo, pero lo más común es que sean hermafroditas, que la flor tenga tanto pistilo como estambre, tenga tanto la parte femenina como la parte masculina. Eso se cumple en las angiospermas. Pero ¿qué pasa en las gimnospermas? En las gimnospermas, vamos a tener que esos conos, que esas flores están por separado los sexos, ¿ya? Un cono es masculino, o perdón, femenino, y otro cono es masculino. ¿Qué pasa en el cono estaminado o cono de polen? En el microsporangio ocurre la meiosis, se forman microsporas de las cuales salen los granos de polen. Ese grano de polen es el gametofito masculino. El grano de polen es el gametofito masculino, el cual tiene dos células. Acá hablamos de dos células. En cambio, en las angiospermas vamos a decir grano de polen con tres células.
El grano de polen tiene dos células, la célula tubular que forma el tubo polínico y la célula generativa o anterozoide o núcleo espermático que va a realizar la fecundación. Veamos la parte femenina. Profe, la parte femenina es el cono, la flor ovulada. Ahí está, que se parece una piña. Entonces, acá hay unas escamitas, esta hojita se llama escama. ¿Qué pasa con esas escamas? Ahí hacen meiosis, se forman las esporas, macrosporas o megasporas. Allá, muy bien. Esas megasporas se convierten en un arquegonio, en cuyo interior se encuentra la oósfera. Vamos a poner acá arquegonio con oósfera. Y la oósfera es el gameto femenino. Arquegonio con oósfera. Y la oósfera es el gameto femenino. ¿De acuerdo? Entonces, miren, acá solo hay un gameto. En cambio, en las angiospermas vamos a ver que hay dos gametos. Entonces, la oósfera es N, gameto femenino. La célula generatriz o anterozoide es N, es el gameto masculino. Y ocurre la fecundación. La célula tubular forma el tubo polínico para que esta célula generatriz o anterozoide pueda llegar donde se encuentra la oósfera en el arquegonio y ocurre la fecundación. Solo ocurre una fecundación en las plantas gimnospermas. En cambio, en las angiospermas va a ocurrir dos fecundaciones. Y por fecundación, ¿qué se forma? El cigoto. ¿Cómo es el cigoto? 2N. El cigoto es una célula diploide. A partir de ese cigoto se forman un montón de células. A ese montón de células diploides se le llama embrión. Ese embrión es parte de la semilla. ¿Qué pasa cuando esa semilla que está desnuda, no tiene fruto, germina? Por mitosis, ¿a quién forma? Nuevamente al esporofito. Este esporofito nuevamente tiene una parte femenina, cono ovulado, tiene una parte masculina, cono de polen. En esos conos se forman las esporas. Esas esporas desarrollan hasta el gametofito masculino, que es el grano de polen, y por acá tenemos el gametofito femenino, el saco embrionario, en cuyo arquegonio se encuentra la oósfera. ¿Qué son oósfera y célula generatriz anterozoide? Son gametos. Los gametos se fusionan, forman el cigoto 2N, ese cigoto forma el embrión es parte de la semilla. Esa semilla no tiene protección, no tiene cubierta, esa semilla germina y sale una nueva planta. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sucede en las gimnospermas. Ahora veamos qué ocurre en las angiospermas. Primero, dice por acá, son plantas que tienen semillas dentro del fruto. Ahí está, ¿se dan cuenta o no? ¿Y por qué hay fruto? Porque sus flores tienen pistilo. En cambio, en la diapositiva anterior, ¿por qué no hay fruto? Acá, ¿por qué no hay fruto? Porque sus flores, porque sus conos no tienen pistilo. ¿De acuerdo? Este pistilo, o vamos a poner acá mejor así, plantas con flores sin pistilo. Esas flores tienen hojas carpelares, sí, pero esas hojas carpelares están separadas. Vamos a poner acá, con hojas carpelares separadas. ¿De acuerdo? Las hojas carpelares están separadas. Hojas carpelares separadas. Es decir, no tienen pistilo. Si las hojas carpelares están separadas, en las hojas carpelares es donde se da este proceso de meiosis para formar a la parte femenina. Entonces, cuando las hojas carpelares están separadas, entonces a eso se dice que no hay pistilo. ¿De acuerdo? Muy bien. En cambio, ¿qué pasa acá? Uy, mucho ya. Las hojas carpelares están juntas. Como las hojas carpelares están juntas, ¿qué se dice? Que tienen pistilo. Entonces, en otras palabras, ¿qué es el pistilo? Es la unión de hojas carpelares juntas. Allá, a las hojas carpelares juntas se llama pistilo. Y si hay pistilo, es porque va a formar fruto. Hay dos grupos, dos clases. Dentro de las angiospermas hay dos clases, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas.
Monocotiledóneas como el plátano, la palmera, la piña, la orquídea, el pasto, el maíz, el trigo. Dicotiledóneas como la papa, la yuca, el camote, el tomate, el naranjo, manzano. Legumbres. Acá son plantas leguminosas. ¿A qué se llaman plantas leguminosas? Aquellas plantas que tienen acá un estuche, en cuyo interior se encuentran las bolitas. Caso de la haba, arveja, soya, maní, payar, el tarwi. Estas plantas tienen un estuche en cuyo interior se encuentran las bolitas, se encuentran las semillas. ¿Ya? A ese estuche se le llama fruto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con las monocotiledonias? En su semilla tienen un solo cotiledón. Las dicotiledonias en su semilla, en su embrión, tienen dos cotiledones, de ahí viene su nombre. ¿Qué pasa con la hoja del maíz? Esa hoja tiene un montón de líneas. ¿Cómo son esas líneas? Esas líneas son paralelas. En el plátano también, ¿no? Esas líneas son paralelas. Allá. ¿Qué pasa con la hoja común de la papa, del frijol? Esa hoja tiene líneas, tiene nervaduras. Allá, esas nervaduras son ramificadas. Se van para un lado, se van para el otro lado. Bien, disculpen, haciendo un corte al tallo, un corte transversal, vamos a observar que en las dicotiledonias, ese tallo, le hacemos un corte, en su interior tiene los haces vasculares ordenados, dispuestos radialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que internamente está el xilema y externamente está el floema. Eso pasa en las dicotiledonias. Los haces vasculares están ordenados, es decir, están dispuestos radialmente. ¿Qué pasa en las monocotiledonias? ¿Qué pasa en las monocotiledonias? Plum, acá se hace un corte y acá se observan pues los haces vasculares, xilema y floema esparcidos, desordenados. Por acá puede estar el xilema, a su costado el floema, acá está el xilema, a su costado floema. Están desordenados, esparcidos los haces vasculares. En cambio, en las dicotiledonias están ordenados, están dispuestos radialmente. Las piezas florales de las monocotiledonias tienen tres, normalmente tres o múltiplos de tres. ¿Ya? ¿Tres qué? Tres pétalos, tres sépalos, tres estambres, tres hojas carpelares. Allá, eso quiere decir entonces que tiene tres o múltiplo de tres. Acá, por ejemplo, esta orquídea tiene tres pétalos. Entonces, es una forma de reconocer a las monocotiledonias. En cambio, las dicotiledonias, ¿qué pasa con sus piezas florales? Acá en este caso el ejemplo tiene cinco pétalos, también va a haber cinco sépalos, va a haber internamente cinco estambres o sus múltiplos, ¿no? Y también va a haber cinco hojas carpelares. Allá puede ser cuatro, sí, por eso acá dice cuatro o cinco. O sus múltiplos, ¿no? Puede ser 8 o 10. Listo. El grano de polen de las monocotiledonias tiene un solo poro, tiene un orificio, por ahí sale el tubo polínico, y de las dicotiledonias tiene tres poros, tres orificios. Comparamos la raíz. ¿Qué podemos decir acerca de la raíz? La raíz de las dicotiledonias es una raíz en punta. A esa raíz en punta se le dice pivotante. Ya pivotante, como el caso de la yuca, la zanahoria, no, raíz pivotante. ¿Qué pasa con las monocotiledonias? ¿Qué pasa con su raíz? Su raíz es fibrosa. La raíz es fibrosa, es decir, es ramificada. Raíz fibrosa, raíz ramificada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esas son las diferencias entre monocotiledonias y dicotiledonias. Listo, seguimos por acá. Vamos a ver en cuanto al ciclo de vida. Ya, al ciclo de vida de estas plantas. Ya les estaba diciendo que en las plantas angiospermas, ¿qué hay en las plantas angiospermas? Profe, la botellita, que es la parte femenina, esa parte femenina se llama pistilo. Y el pistilo es rodeado por estos estambres, ¿no? Vamos a poner acá la parte masculina, se llama estambre.
acuerdo? Muy bien. Entonces, indicamos por acá con unas flechitas. La botellita es la parte femenina. Ahí se va a formar el gameto femenino. Toda esta botita se llama pistilo. En cambio, lo que rodea el pistilo, allá, ellos son los estambres. Ahí se forma el grano de polen, en cuyo interior van a estar los gametos. ¿De acuerdo? Y luego, pues tenemos acá, si esta es la flor, esta es parte colorida, son los pétalos. Y luego vamos a tener acá los sépalos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, en esta flor, la flor es el órgano reproductor, pues la flor es el órgano reproductor de las plantas. En esa flor, profe, ahí se forman los gametos. ¿De acuerdo? Creo que estamos en hora de receso. En todo caso, ya esa formación de gametos, ese ciclo de vida reproductivo, lo vemos después del receso. Esto es un poco complementando lo que vimos en la clase de reproducción. ¿De acuerdo? Nos vemos en 15 minutos. Si tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos explicado, después del receso lo hacen con toda confianza. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay consultas. No hay consultas. Listo. Entonces, en 14 minutos nos estamos encontrando. A ver, señoritas, caballeros, continuamos. Ah, estaban consultando sobre su simulacro, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, continuamos por acá. A ver, este es el ciclo de vida de las plantas angiospermas. Como les decía, la parte femenina es la botellita, es el pistilo, y la parte masculina son los estambres, ¿no? Son los estambres. Bien. Entonces, ¿qué pasa en la parte femenina? En la parte femenina está el pistilo, la parte inferior se llama ovario. En ese ovario ocurre la meiosis, ¿no? A partir de una célula llamada megasporocito o macrosporocito que se encuentra en el megasporangio, acá dice megasporangio 2N, megasporangio, debe seguir siendo 2N, ¿no? Así es. Entonces, en ese megasporangio tenemos células llamadas megasporocitos que hacen meiosis y forman 4 megasporas. Deben de recordar, esto lo vimos en el capítulo 10. Así se dan cuenta acá, hay 4 células, 4 megasporas o macrosporas. 3 desaparecen y una megaspora, una macrospora continúa el proceso. ¿Qué hace esa megaspora? Hace 3 cariocinesis y salen por ahí los 8 núcleos, ¿no? 3 antípodas, 2 sinérgidas, 2 núcleos polares. Los núcleos polares son N más N. Vamos a ponerlo acá. Los núcleos polares son N más N. Ah, muy bien. Entonces, cuando decimos núcleos polares, nos referimos por acá
a 2N, ¿no? Bueno, como son núcleos, se dice N más N. Y acá no, mal llamado óvulo, porque óvulo es todo. O sea, dentro del óvulo, toda esta bolita de acá se llama óvulo. Dentro del óvulo está el saco embrionario. Dentro del saco embrionario hay 8 núcleos. Y ese núcleo no se llama óvulo, vamos a tacharlo. Ya no se dice óvulo. A ese núcleo se llama oósfera, que es el gameto femenino. Ah, es diferente, ¿no? O sea, acá es oósfera. Oósfera. ¿Y cómo es la oósfera? La oósfera es N, es haploide. También se llama ovocélula, oósfera ovocélula. Ya, N, haploide. Los núcleos polares, ¿cómo son? Los núcleos polares son N más N. Cuando ya se juntan, se llama núcleo secundario, que es 2N. Listo, a todos estos núcleos en conjunto se le dice gametofito femenino o saco embrionario. ¿De acuerdo? Bien, esa es la parte femenina. Ahora, ¿qué pasa en la parte masculina? Todo se llama estambre. Todo esto se llama estambre. La puntita se llama antera. En la antera, ahí se encuentra el microsporangio. Dentro de ese microsporangio tenemos a los microsporocitos. Si acá hay megasporocito para formar megasporas, acá hay microsporocito y por meiosis se forman microsporas. Ya, 4 microsporas, acá solo se ha puesto 1. Esas microsporas dividen su núcleo. Allá, cuando se divide el núcleo, hay 2 cariocinesis, ¿no? Y se forman al final 3 núcleos. Un núcleo o llamado célula del tubo, y el otro núcleo que luego se divide por segunda cariocinesis, entonces vamos a tener a la célula generatriz. A esa célula que tiene 3 núcleos se le dice grano de polen o gametofito masculino. Entonces el grano de polen viaja y llega pues hasta la parte femenina, llega acá hasta donde se encuentra el ovario, no tiene que llegar hasta el óvulo, hasta el saco embrionario, donde están los 8 núcleos. ¿De acuerdo? Y el grano de polen tiene 3 núcleos. Un núcleo es el núcleo del tubo, la célula del tubo es el que alarga, el que se alarga y forma el tubo polínico. Y los otros 2 núcleos, ¿quiénes son? Son los núcleos espermáticos o anterozoides. Esos esperma que hice por acá, esos núcleos espermáticos o anterozoides son los gametos masculinos. ¿A dónde llegan? Mira, ¿a dónde llegan? ¿A dónde se dirigen? A profe, se dirigen al saco embrionario. Y ya llegaron acá al saco embrionario. Los núcleos espermáticos o anterozoides, que son haploides, llegaron acá al saco embrionario y se van a juntar. Un anterozoide se junta a la oósfera y el otro anterozoide se junta al núcleo secundario, a los núcleos polares. Entonces, ¿qué ocurre por acá? Doble fecundación, 2 fecundaciones. Miren, y acá está muy bien explicado la doble fecundación. Vamos a la parte derecha. La primera fecundación se da entre el primer núcleo espermático, entre el primer anterozoide y la oósfera. Ah, el núcleo espermático es N-haploide. ¿Cómo es la oósfera? N-haploide. Ah, la unión, ¿cómo se llama? Cigoto. ¿Cómo es el cigoto? O sea, la primera fecundación, ¿no? Esa es la unión. ¿Cómo es el cigoto? El cigoto es 2N-diploide. ¿Qué pasa con ese cigoto? Ese cigoto se divide por mitosis y forma el embrión de la semilla. ¿Cómo es el embrión de la semilla? 2N. Ahí está la primera fecundación. ¿Qué pasa con la segunda fecundación? La segunda fecundación se da entre el segundo núcleo espermático, que es N, el segundo anterozoide, y los núcleos secundarios. Bueno, acá debe ser solo núcleo secundario. Porque recuerda, o sea, si son 2 núcleos polares, N más N, cuando se juntan forman al núcleo secundario. Y el núcleo secundario es 2N. Ya. Entonces, la segunda fecundación, profe, ¿qué forma acá? Forma una célula triploide. Si el cigoto es una célula diploide 2N, entonces acá se debe de formar una célula 3N. Y no tejido, ya célula. O sea, una fecundación es la unión de 2 células. ¿Qué trae como consecuencia? Resultado, la formación de otra célula. Entonces acá se forma la célula.
se forma por acá la célula triploide. Muy bien, ahora, esta célula desarrolla, se divide por mitosis y forma por acá al albumen o endospermo, más conocido como endospermo, ¿no? En nuestro libro está endospermo, ¿ya? Muy bien, el endospermo. ¿Y qué pasa con ese endospermo? Ese endospermo es triploide, tiene un montón de células triploides. Allá, muy bien. Profe, ¿y qué es embrión y endospermo? Ah, mira acá, mira, vamos a dibujar acá. Profe, ahí está la semilla. Esta semilla, ese frijolito, tiene dos partes. Una parte interna que se llama el embrión. La parte interna se llama embrión. Ese embrión va a formar a una nueva planta. Ah, muy bien. Y la parte externa, la parte externa que cubre al embrión se llama endospermo. ¿Para qué sirve? Para nutrirlo. Muy bien. Entonces, miren, esta doble fecundación se da acá, justamente acá dice, dos fecundaciones, doble fecundación. Llegan los dos núcleos espermáticos para juntarse acá a los núcleos del saco embrionario. ¿Pero a quién se juntan? Al núcleo oósfera, a la oósfera, y también el otro se va a juntar al núcleo secundario. Entonces, la primera fecundación se da entre primer, entre el primer anterozoide N y la oósfera que también es N, y eso está por acá, que forma el cigoto 2N, y ese cigoto se convierte en embrión. Entonces, esa primera fecundación que forma el cigoto 2N, y ese cigoto es una célula que cuando se divide, ¿en qué se convierte? Se convierte en el embrión, que también es 2N. Ahí está el embrión, muy bien. Ahora voy a emplear otro color, ya color negrito. Profe, la segunda fecundación, ¿entre quién se da? Entre el segundo anterozoide. Acá dice en el lado derecho, ¿no? Se junta el segundo anterozoide, el segundo núcleo espermático, con el núcleo secundario que es 2N. O en todo caso, ¿qué se dice? Núcleos polares. Allá, ¿cómo son los núcleos polares, profesor? Son N más N. ¿Es lo mismo que decir núcleo secundario 2N? Correcto. ¿Y qué se forma? Esa fecundación, ¿qué forma? Forma por acá el núcleo del endospermo, forma la célula triploide 3N. Acá está, se forma la célula triploide 3N, que cuando se divide por mitosis se convierte en endospermo. Ahí está, y se convirtió en endospermo. ¿Y cómo es el endospermo? El endospermo es 3N. Estoy acá, no hagan caso, tegumento, listo, se borra. Entonces, el embrión es 2N, el endospermo es 3N. A eso en conjunto, ¿cómo se le dice? Semilla. Y eso es lo que he puesto acá, ¿no? Acá está la semilla, S de semilla. ¿Qué tiene esta semilla? Tiene dos componentes. El componente principal es el embrión. ¿Y quién cubre al embrión? El endospermo. Ahí está. Esa semilla luego germina y sale una nueva plantita. ¿De acuerdo, jóvenes? Hemos visto la reproducción sexual de las plantas. Acá en la parte superior derecha está de forma resumida. Entonces acá pues en el pistilo, en el ovario, ahí está la parte en el óvulo, en el saco embrionario, ahí está, pues ahí se ha dado la meiosis, se han formado macrosporas, tres degeneran, una de ellas continúa con tres cariocinesis y forma el saco embrionario que tiene 8 núcleos. Los principales son el núcleo oósfera que es N y el núcleo secundario. Núcleo secundario que es 2N, es lo mismo que decir dos núcleos polares, N más N. Listo, muy bien. Hasta ahí, ¿quién debe de llegar, profesor? Hasta ahí tiene que llegar, pues, la parte masculina. En la antera del estambre se ha formado el grano de polen, que tiene 3 núcleos. El núcleo del tubo, que forma el tubo polínico, y los otros dos núcleos haploides son los anterozoides. Acá está un núcleo y acá está el otro núcleo. Llega el primer anterozoide, se junta con el núcleo oósfera. ¿Y qué se forma? El cigoto. Ese cigoto es una célula diploide que se desarrolla ¿en qué? En un embrión de la semilla. La otra fecundación es entre el otro anterozoide y el núcleo secundario. 2N con N. Ah, profe, célula 3N triploide, ¿sí? A eso, ¿cómo se llama al final cuando se divide? Se divide albumen, endospermo. Y la unión de embrión con endospermo se llama semilla. Ahí está. Esa semilla tiene que estar cubierta por un fruto.
esta semilla está cubierta por un fruto. Ahí está, el fruto cubre a la semilla. Estamos viendo las plantas angiospermas, donde hay fruto. El fruto cubre a la semilla para ayudar a su dispersión, ¿no? Cuando se comen los animales el fruto, en sus heces sale esta semilla, esa semilla ya está dispersada, germina y forma una nueva planta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien, no hay preguntas. Continuamos. Bien, ahora veamos por acá pues a las plantas alimenticias, ¿ya? Ya estamos cerca a la hora de almuerzo, pues, y siempre en el almuerzo estamos en contacto, ¿no? Con la papa, la calabaza, no sé, el frejol, el huacatay, brócoli, etcétera, ¿no? Muy bien. Esto es poco frecuente que nos pregunten, pero como está en nuestro libro, hay que tenerlo en cuenta. Primero, esto es más sencillo, ¿no? Saber de lo que comemos, pues si comemos es raíz, por ejemplo, la yuca, o si comemos es un tallo, por ejemplo, la papa, o un fruto, ¿no? La palta, perdón, o una semilla, el frejol, ¿no? O una hoja, el huacatay. Eso creo que es más sencillo, pero acá hay que tener en cuenta que hay algunas plantas que son nativas. ¿Qué quiere decir nativas? Que son propias de América, de Perú. Hay otras plantas que son introducidas, han sido traídas de Europa, ¿no? Y están a nivel mundial, eso quiere decir cosmopolitas, están en todas partes. Entonces, las introducidas han sido traídas por los europeos, pero se han adaptado muy bien al ambiente peruano, pues, estas de acá. ¿Qué plantas comestibles o de qué plantas sus raíces consumimos? Y son propias de Perú, de la yuca, del camote, de la racacha. ¿Qué raíces consumimos que han sido introducidas, que se han adaptado muy bien al ambiente peruano? Beterraga, zanahoria, nabo, rabanito. Tallos nativos que consumimos: papa, oca, oyuco, maca, mash, guachira. Los introducidos: caña de azúcar, espárrago. Frutos nativos propios de Perú, de América: zapallo, calabaza, palta, algarrobo, chirimoya, pepino, lugma, tuna, granadilla, guaje, plátano, el inguiri, llaman esos plátanos grandes de la selva, tomate, caigua, ají, piña, capulí. Y dentro de los frutos introducidos, pero que se han adaptado muy bien al ambiente peruano, americano: pimentón, naranja, manzana, coco, melocotón, melón, aceituna, plátano, uva, fresa, dátil, sandía, maracuyá. Semillas nativas, propias de Perú, propias de América: frejol, payar, maní, tarwi. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora acá vamos a hacer una división porque, allá, las que están de la raya para arriba son leguminosas. Ya hemos dicho que las leguminosas, pues, tienen su estuche, ¿no? O sea, estas leguminosas tienen su fruto, tienen su estuche. Y dentro de ese estuche, dentro de ese fruto se encuentran las semillas. Caso de una alberja, ahí está, en su interior hay alberjitas. Caso de un haba, en su interior hay habas, pues. Caso de un frejol, en su interior se encuentra la semilla frejol. Ya, entonces, semillas de tipo legumbres: frejol, payar, maní, tarwi. Ahora, introducidas, semillas de tipo legumbres introducidas: arveja, lenteja, haba, garbanzo, soya. Ahora, lo que está debajo de la raya son cereales. Ya, maíz, quinoa, cañiwa, kiwicha son nativas, y las introducidas: arroz, trigo, cebada, avena. Hojas y flores propias de Perú, nativas: yuyo, huacatay, paicomuña. En las introducidas: acelga, alcachofa, espinaca, poro, col, lechuga, hinojo, brócoli, coliflor, cebolla. ¿Ya? Repito, esto preguntan poco, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora veamos a las plantas medicinales. Sí, seguro hemos escuchado acerca de estas plantas, y las que están acá, y por ahí añadimos un par más, suficiente con eso. ¿Ya? Recuerden que nos enfocamos básicamente en lo que está en el libro. Ya de ahí salen las diapositivas, y lo que yo añado es un poco más, pero según el libro.
¿ya? Ejemplo, ¿no? Plantas relajantes del sistema nervioso. Acá tenemos a la manzanilla, pero también vamos a tener acá la manzanilla, también tenemos acá la valeriana, la manzanilla, los ejemplos siempre se ponen entre comillas, la valeriana, también tenemos al toronjil. Entonces, ¿qué pasa con estas plantas? Estas plantas son relajantes, ¿no? A veces cuando estamos preocupados, recibimos una mala noticia, nos recomiendan una manzanilla y una valeriana. Bien, ¿qué más? Plantas cicatrizantes. ¿Para qué sirven? Para cicatrizar las heridas, claro, pero no del corazón, ¿ah? Básicamente las heridas que están en el estómago, por ejemplo. La famosa gastritis. ¿Cómo se combate? Con la sábila. Pero también hay otras plantas. Tenemos por acá, además de la sábila, tenemos la planta sangre de grado. Allá tenemos la planta, según el libro, Confrey. Tenemos la planta Confrey. Tenemos la planta col. La planta col. Repollo también tenemos. Bueno, esto no está en el libro, pero lo ponemos y seguro han escuchado y es recomendable. El famoso tokush. Ya, el tokush. Muy bien, el tokush, la papa fermentada. Ya, entonces, estas plantitas pues ayudan a regenerar a esas células que han sido destruidas por el ácido clorhídrico, ¿no? A nivel del estómago. ¿Ya? Uno es que se cura, se sana esas células y otro es que el mucus, ese mucus que protege esas células, se va a regenerar gracias a estas plantitas, ¿ya? No sé si han consumido tokush o han escuchado acerca del tokush, que es la papa fermentada, a ver, pongan sí o no. No, no me preguntan nada, ya va a acabar la clase, ya que no me preguntan, entonces yo les pregunto. Algunos no han consumido, a otros dicen su olor, profe, muy fuerte. Ya, su olor es fuerte, es cierto, pero su sabor es agradable. Ya, de acuerdo, su sabor es agradable. ¿Eh? Algunos han escuchado, pero la mayoría no ha consumido. Nadie ha consumido tucush. Huele heces de vaca. Muy bien, David, muy bien. Con David hemos consumido Jefferson también, muy bien, correcto. Ya. Dana también, muy bien, correcto. Un granjero. Es para retos. Bien, entonces, como les decía, su olor es fuerte, pero su sabor es agradable. Pruébenlo más. Y sobre todo, que es muy saludable, pues es una planta medicinal. Hay muchas personas que tienen gastritis y se han sanado a base de tokush, ¿no? Y también de sábila, sangre de grado. Ya, en mi caso, por ejemplo, yo hace 10 años más o menos tuve gastritis. Ahora también tengo, pero lo tengo controlado. Pues. O sea, si nuevamente vuelvo a caer con la mala alimentación, otra vez me va a doler el estómago. ¿Ya? ¿Y yo por qué tuve gastritis? No tanto por comer a deshoras, porque recuerden que la gastritis da pues porque uno no come a las horas. ¿Ya? Una causa es eso. Otra causa es la mala alimentación. Yo tenía una alimentación desordenada. Interdiario consumía, por ejemplo, pollo a la brasa de cena. Ya, otro día su alita broster, otro día su salchipapa, otro día su anticucho, su pancita. Esos alimentos, pues, que estoy mencionando son muy ricos, ¿sí o no? Son agradables, pero de vez en cuando, pues. Y yo cuando tenía su edad de ustedes, por ahí estaba con los veintitantos, más o menos, decía, pues, y sí escuchaba que eso hacía mal. Y decía, pues no, pero me dará la gastritis, ya, pues cuando tenga 50, ¿no? 60, ya no importa, ¿no? Hay que disfrutar la vida, hay que comer bien y cosas así, ¿no? Pensaba en ese momento y no me daba, pues, o sea, comía, al día siguiente estaba bien, pero tanto que he comido, pues, me ha dado, ¿no? Y no es que un día comas y al día siguiente te enfermes, no, es acumulativo, si mientras más veces en tu vida has consumido esos alimentos que he mencionado. Sí, Juancito. Profesor, disculpe la interrupción, tenemos un encargo urgente de la Dirección para Sí, los sí. Jóvenes. Jóvenes, buenas tardes. Por favor, revisen notas compartidas todos aquellos alumnos que no rindieron el simulacro el día domingo. El día de mañana se está programando otro simulacro para que se familiaricen con el sistema con el cual el día domingo van a dar su examen. Así que por favor lean todas las instrucciones, los manuales también están en el multichat
informarse apenas terminan la clase, hagan eso por favor para no tener inconvenientes. Gracias, profesor. Muy bien, Juancito, listo. Small, eso creo que es la forma que les toman el examen, ¿no? Algo así. A ver, les doy un par de minutos o 3 minutos para que aclaren sus dudas ahí, ¿ya? Normal, ustedes que saben ahí, pero 2 o 3 minutos a lo mucho, ¿ah? De ahí ya continuamos la clase, ¿ya? Ah, tienen su grupo de WhatsApp. Ah, entonces por ahí. Ya, listo. Pensé que no, ya, listo, listo. Entonces, en su grupo continúan ahí, ¿ya? Y si es que hay inconvenientes, entre ustedes se ayudan, pues ya. Muy bien. Continuamos la clase, ¿ya? Bien, entonces, pues, les estaba comentando, ¿no? Que yo tenía una vida desordenada en cuanto a la alimentación, pues, ¿no? Un poquito a la brasa, mi parrillada, mis anticuchos, mi salchipapa, gaseosa, era amante de la gaseosa, así, era amante. Sin mentirle, jóvenes, diario tomaba gaseosa. Y ya, pues, y ahora no lo tomo hace años, pues, ¿no? Sin mentirles, era una vez al año, y cuando voy a un compromiso familiar, ahora ni hay compromisos familiares, y por ahí, pues, no, para que no digan que el invitado no está tomando gaseosa, ¿no? Un poquito, ¿no? Un vasito, pero así por mi propia cuenta, ya jamás, pues, ¿no? Ya serán 8 o 10 años que ya por mi propia cuenta no me compro una gaseosa, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace mal, pues, hace mal, ¿ya? O sea, repito, no es que un día tomes gaseosa y al día siguiente ya estés mal, pues, ¿no? Es poco a poco, ya, es poco a poco, es paulatino, pero lo más seguro es que vas a tener gastritis más adelante. ¿Ya? Y para combatir esa gastritis, pues acá están estas plantitas, ¿ya? Y no hay que esperar, pues, a que nos dé la gastritis como para consumir estas plantas, ¿no? Muchos de ustedes están sin gastritis a manera de prevención, pueden consumir de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y sobre todo en cuanto a la dieta, es una recomendación. Algunos ahí pusieron, entonces, profe, ya fía, eh, cambien su dieta, ¿no? Esas cosas que les he mencionado son agradables, pero de vez en cuando que sea, pues, de vez en cuando. ¿Ya? Uno mismo tiene que cuidarse, ¿de acuerdo? Y la tercera, pues, causa de la gastritis, uno es comer a deshoras, otro es comer mucha grasa, muchos condimentos, mucha ají, gaseosa, y la otra causa, pues, es la parte emocional, la parte del estrés, ¿no? La parte emocional, la parte del estrés, pues no, profe, el tóxico, la tóxica se ha ido
Y algunos se ponen a llorar, pues no saben qué hacer, piensan que la vida se les va a acabar, ¿de acuerdo? Y no, pues eso no es así, ¿no? Porque el estrés, recuerden que es la base para muchas enfermedades. Una de esas es la gastritis, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta esas indicaciones, pues, ¿ya? Bien, esas son plantas cicatrizantes, ¿ya? Experiencia, no, por lo que me han contado, yo cuento, Leonardo. Bien, plantas desinfectantes. Ahora ampliamos, vamos a escribir algunas cosas. Plantas desinfectantes como el llantén. Ah, profe, además del llantén, acá se encuentra la manzanilla, ¿correcto? Vamos a poner acá entonces llantén. Vamos a poner acá. Estamos poniendo solo lo que está en el libro, ¿ah? Llantén, manzanilla. Allá también tenemos la famosa verbena. Verbena es una plantita pequeña. Está muy bien. También se le dice verbena, ¿no? A las fiestas que hay en las facultades. San Marcos, conocido por sus verbenas. Muy bien, ahí está. Entonces, son plantas desinfectantes, ya previenen las infecciones. Cuando tenemos un golpe, una caída, entran bacterias en nuestro cuerpo. Ah, lo combatimos, lo podemos combatir con estas plantas. Profe, pero el llantén también es una planta analgésica. Sí, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. También entonces hay plantas analgésicas y antiinflamatorias. Las plantas desinflamantes. ¿A quién tenemos por acá? A profe llantén. Pero principalmente, y el libro nos menciona, entonces vamos en ese orden, la uña de gato. Entonces ahí está la famosa planta uña de gato. La uña de gato, entonces es una planta analgésica, es una planta desinflamante. ¿Ya? Y también, esto no menciona el libro, pero ustedes deben haber escuchado, de repente han empleado, ustedes que son deportistas, el famoso llantén, ¿no? Para el dolor, para la inflamación, es bueno. Listo. ¿Qué más? Plantas antioxidantes o antimutagénicas. Evita la oxidación de las células. Plantas brasicáceas crucíferas como el repollo, el col, brócoli, acá está brócoli, perdón, el verdecito, acá está coliflor, el blanquito, son plantas antioxidantes. Plantas hipertensoras como el quión, jengibre. Esto lo toman las personas hipotensas. ¿Para qué? Para subir su presión. No hay que confundir con plantas hipotensoras como el maracuyá. Esto lo toman las personas que tienen presión alta. Las personas hipertensas toman plantas hipotensoras. Plantas hipotensoras, ¿como quién? Acá tenemos al maracuyá, también tenemos al ajo. Ahí está el ajo. También tenemos por acá a la caigua. Tenemos acá al maíz morado. Está el maíz morado. También tenemos por acá al perejil. Entonces, ¿qué plantas son estas? Son plantas hipotensoras que bajan la presión arterial. Plantas litolíticas. Lito, piedra. Lítica viene de lisis, romper. ¿Qué se rompe? Es la piedra. Profe, ¿tenemos piedritas? Claro. A veces a nivel de la vesícula biliar del hígado, a nivel del riñón, se forman unas piedritas, los famosos cálculos. Entonces, para combatir esos cálculos tenemos la chancapiedra, por eso se llama así, no chancapiedra, para desintegrar los cálculos. Pero además de la chancapiedra, nuestro libro nos dice que también tenemos a la planta fresa, tenemos la planta uva, también tenemos a la tuna, y también el libro nos menciona, tenemos a la cáscara de la papa. ¿Ya? Entonces esas plantitas nos recomiendan para combatir los cálculos, ¿no? Muy bien, básicamente esos, por acá hay un espacio, acá podemos añadir, pues, profe, las plantas, y en el libro también nos menciona las plantas anticonceptivas. Ya, en la selva, por madre de Dios, hay una plantita donde sus frutos, los pobladores de ahí, lo consumen para evitar los embarazos no deseados. Ya, ahí está el famoso huito, una planta anticonceptiva. Muy bien, vamos a la selva, dicen por allá, vamos a la selva, listo, el huito. También tenemos por acá hay un espacio más, tenemos por acá,
Vamos a poner su flechita. ¿Ya? ¿Qué planta, profesor? La planta que está en el escudo nacional. Funciona, la quina, correcto, funciona como una planta antibiótica. Plantas antibióticas. Estas plantas antibióticas como la quina. ¿Para qué sirve la quina? Para combatir a la malaria, que lo causa el Plasmodium vivax, la malaria o paludismo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para eso sirve la planta quina. Muy bien, jóvenes, y suficiente con esas plantas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suficiente con esos 10 grupos, ¿ya? Y de repente en cada grupo que hemos indicado, de repente hay más plantas, sí, pero ya eso no está en el libro, pues ya es poco probable que nos venga. O de repente hay otras plantas más con otros fines medicinales, sí, pero eso no está en nuestro libro. Así es que no hay que hacernos problema, ¿ya? Muy bien. ¿Qué han puesto por ahí? Por eso quiero ingresar, dicen por ahí. Por las verbenas, me imagino. Pero ya, jóvenes, eso de las verbenas, ya, pues no había el año pasado, este año tampoco, y ya el otro año no se sabe, pero este año fijo en ninguna facultad va a haber, pues, ¿no? Y aparte que las verbenas, pues, no sé si han escuchado, se han desvirtuado. Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando ustedes aún estaban pequeños, yo ingresé a la universidad en el año 2003, les comento, ya, si no les he comentado en algún momento, cuando ustedes estaban en jardín, pues, tenían un añito, un par de añitos por ahí, ¿no? Ya, entonces, pues, en ese tiempo, jóvenes, pues, las verbenas eran, pues, como se dice, ¿no? Señores verbenas. O sea, y era cada facultad, pues, ¿no? Cada facultad, los alumnos se esmeraban junto con los profesores, o sea, es toda una semana donde hay conferencias, hay deporte, hay danza, hay gincana, y el último día, el viernes, pues, es la famosa verbena, ¿no? Y era pues una verbena muy bonita, donde asistían profesores, alumnos, exalumnos, pero era algo pacífico, pues no había la necesidad de poner seguridad. Claro que uno podía tomar, ¿no? O sea, en la universidad uno puede tomar, ¿no? Nadie te obliga y nadie te prohíbe, ¿no? Pero hay que saber tomar también, ¿ya? Como una yunza. Pero era algo bonito, pues era algo inolvidable, como se dice, una verbena. Y ahí por ahí era básicamente para los alumnos de la facultad, pero por ahí también podían venir pues alumnos de otras facultades, ¿no? Pero ahora último, pues que estaban haciendo en San Marcos esas megas verbenas, pues jóvenes, con Toño Centella, con Tony Rosado, con Camagüey, o sea, con grupos grandes, ¿no? Pero eso que trae como consecuencia, que vayan pues alumnos o no alumnos ajenos a San Marcos, pues. ¿Y qué pasó en la última que hubo en la explanada de la San Marcos? Creo que hubo pelea a un alumno, creo que le habían introducido cuchillo, botellas de cerveza y cosas así. Eso no es, pues, ¿no? Eso ya se han desvirtuado por todo, ¿no? Ya básicamente lo hacen con fines lucrativos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ojalá que si vuelve más adelante, de acá a 2 años, 3 años, sea como antes. Bueno, sea así una fiesta, ¿no? ¿Para qué? Para los alumnos de la facultad, pues no, porque es la verbena de cada facultad. ¿Ya? Muy bien. Dice Yanela, voy a estar 5 años en San Marcos. Si este año no es, la próxima será. Este año imposible, este año imposible. El otro estaría por verse, ¿no? El otro estaría por verse. Pero este año imposible, jóvenes, así es. Por más que estemos con la vacuna y todo eso. Así es, mala organización, pero eso los alumnos permiten, porque los alumnos están ahí, pues los alumnos son los que hacen eso, ¿no? Los del centro federado, tercio estudiantil y todo eso. Pues muy bien, continuamos, ya estamos llegando al final. Eh, Plantas de uso industrial o uso artesanal, uso casero, monocotiledonias, palmera, sus frutos, la palma aceitera, ¿no? Para sacar el aceite. Si bien es cierto, eso es bueno, pero también, pues, ¿no? Para sembrar esta palma aceitera muchos árboles están talando en la selva, o sea, tiene su pro y su contra, ¿no? El coco, el fruto, totora, junco, para las canoas, canastas, esteras, el agave, no sé, las pencas ahí como cercos para cuidar a los cultivos, dicotiledonias, algodonero, el algodón para la ropa, girasol, aceite, girasol, caoba, cedro, tornillo para la madera. Y tenemos acá las plantas que están en peligro de extinción.
A nivel de la costa, pues tenemos la flor de Amancaes por Lima, en Tumbes el mangle. A nivel de la sierra, tenemos pues la Puya Raimondi. También tenemos por acá la quina, que está en el escudo, la que sirve para combatir la malaria. Eso es a nivel de la sierra. Y también nuestro libro nos menciona que a nivel de la sierra tenemos a la planta Kiswar. La planta Kiswar. Son árboles que están en peligro de extinción. Si no los cuidamos van a desaparecer. También tenemos, cuando hemos ido a Yanganuco, de repente deben recordar alrededor de la laguna se encuentra el quinoal. Ahí te has tomado una foto con el quinoal o queñoa. Ahí está, son plantas que están en peligro de extinción a nivel de la sierra. Y en la selva, debido a la tala indiscriminada, caoba, cedro, tornillo, ¿no? También en la selva, la uña de gato. Muy bien, suficiente con esas. Ya de repente, profe, yo he visto en una revista, en un libro, que hay 100 plantas que están en peligro de extinción. Y puede haber más, puede haber 200, 300, ¿sí? Pero suficiente con lo que estamos viendo. Solo eso nos podrían preguntar. Y tenemos por acá la seguridad alimentaria y nutricional. Tiene por objetivo pues de que el alimento sea sano, sea seguro y esté disponible pues para todos los peruanos. De acuerdo, son políticas, cada gobierno implementa su política de seguridad alimentaria y nutricional. O sea, no quiere decir pues que el gobierno nos tiene que dar alimento, aunque hay programas, ¿no? Que sí hay personas que lo necesitan, como el famoso Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Buen programa, pero a todos los peruanos el gobierno no, pues no está en la obligación. Lo que está en la obligación es de generar trabajo, de tal manera que uno ahí pueda trabajar y con eso pueda consumir el alimento, pues, que es una necesidad elemental, es algo básico para nuestra vida. Ahora, hay 4 pilares que nos menciona el libro, en los cuales acá solo sale 3. Ahorita voy a completar el cuarto, ¿ya? Primer pilar. ¿Qué dice el primer pilar? Los alimentos deben estar disponibles. Cuando uno va a un centro comercial, cuando uno va a un mercado, debe haber alimento. Para eso hay coordinación, pues, de los gobiernos regionales, gobiernos locales, para que el alimento esté disponible en los mercados. Dos. Mira, este es el 2. En el libro estos dos están juntos. Ya acá en la diapositiva ha salido así. Bueno, ¿por qué consumimos ese alimento? Porque lo tenemos que aprovechar biológicamente. O sea, no consumimos por gusto. Pues cuando hemos sido niños, ¿por qué hemos consumido leche, huevo, carne? Porque hay proteínas y las proteínas nos permiten crecer. ¿Te dan cuenta? Ahora también consumimos alimento, ¿no? Proteínas, básicamente azúcares, profe. ¿Por qué? Porque los azúcares nos van a brindar energía para poder vivir, para realizar nuestras actividades. O sea, no lo consumimos por gusto, sino lo consumimos con fines biológicos. Tercer pilar, debe haber acceso al alimento. Esto es en 2 formas. Uno, acceso debido a que debe haber carreteras para que se pueda acceder y los alimentos pueden ir pues de la costa a la selva, de la selva a la sierra, a la costa y así, ¿no? Y otro que uno debe de tener dinero para que pueda acceder a los alimentos. ¿De acuerdo? Esas son las 2 formas de acceso, eso nos dice nuestro libro. Y el cuarto pilar es la estabilidad. ¿Qué quiere decir con estabilidad? Que la producción, el abastecimiento de los mercados tiene que ser estable. Entonces tiene que haber estabilidad. Hace unos días ha habido pues un paro, ¿no? El paro de los transportistas. Y ya un poquito los precios ya estaban comenzando a subir. Entonces, profe, ahí en ese caso ha habido inestabilidad, correcto, pues el gobierno tiene que buscar las formas, ¿no? Tiene que conversar con los que están haciendo el paro para que eso no continúe, ¿no? Y eso es lo que al final ha sucedido. O en todo caso, pues, ¿por qué se genera la inestabilidad? Uno por paros, otro por qué? Por los deslizamientos, por los huaicos, por el fenómeno del niño, se destruyen las carreteras, hay mucha lluvia, las carreteras quedan interrumpidas. Pero el gobierno ahí pues tiene que tener su plan de contingencia, tiene que ver la manera cómo seguir abasteciendo a los mercados, tiene que ver la manera cómo ese abastecimiento, esa disponibilidad del alimento tiene que ser estable. ¿De acuerdo? Ahí están los 4 pilares. Bien, preguntas. Si no hay preguntas, creo que vamos revisando las preguntas, ¿ya? Muy bien.
Tenemos un poco más de 10 minutos y tiempo suficiente para revisar las preguntas. Me ayudan con las claves, como siempre. Voy a quitar la cámara para poder ver, para que se vea más grande, ¿ya? Muy bien. Pregunta 1. ¿Quién marca en la 1? Dice, Roberta revisa múltiples organismos fotosintéticos del mar. Ella precisa que algunos son unicelulares y otros son multi. Ah, dicen por ahí la C. Vamos a ver. Ella identifica un grupo de células sin núcleo. Mira, si te dice las células están sin núcleo. Ah, profe, son bacterias. Correcto. Y además, ¿qué te dice? Además, ¿qué te dice? Tienen pared celular de peptidoglucano. Ah, ¿qué son, profe? Son bacterias, pues. Y a esas bacterias las llama grupo A. Otro otro grupo con núcleo y pared celular de celulosa. Ah, profe, si hay núcleo, son células eucariotas, pero pueden ser animales, plantas, protozoarios, hongos, pero te dice pared celular de celulosa. Ah, entonces ya te está diciendo son plantas, pues, grupo B. ¿Qué enunciado es cierto? La C dice, los individuos del grupo B pertenecen al reino Plantae por su condición eucariota fotosintética y pared de celulosa. Correcto, muy bien. Entonces la clave es la C. Muy bien. 2. Con respecto a la alternancia de generaciones, determinar el valor de verdad o falsedad. A ver, ¿qué han marcado ahí? A ver, mientras voy leyendo, vayan poniendo las claves. Dice la 2. El estado esporofito es de condición diploide. Ah, profe, correcto, eso es cierto. Vayan poniendo la clave. Dice, segundo, dice, los gametos, ya anterozoide o ósfera, al fusionarse, permiten la obtención de un individuo diploide. Claro, ¿no? Se forma el cigoto y luego sale el individuo diploide. Eso también es correcto. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Profe, las esporas se generan por divisiones mitóticas del esporofito. Las esporas se generan por divisiones meióticas del esporofito. Entonces, profe, eso es incorrecto. Muy bien, tercera es incorrecto. La cuarta dice, el estado gametofito es haploide. Ah, claro, profe. Eso es correcto. Clave A, muy bien. Entonces la clave es la, ¿ya? Si hay alguna consulta, algo, lo ponen en el chat, ¿no? De repente, profe, ¿por qué no puede ser tal clave? Ahí lo revisamos, ¿no? De repente nos estamos confundiendo, ¿ya? Muy bien. Con confianza pongan sus consultas, dudas, ¿ya? Dice la pregunta 3. Observe el siguiente gráfico donde se representa la alternancia de generaciones. Miren, profe, el esporofito, recuerden que es diploide, 2N. Ese esporofito hace meiosis y forma esporas. ¿Cómo son las esporas? N-haploides. Ya, acá está entonces. B es una espora. ¿Y cómo es la espora, profesor? La espora es N-haploide. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿qué más tenemos por acá? Luego, ¿qué pasa con esa espora? Es una célula haploide N. Esa espora se divide por mitosis y forma un montón de células haploides N. ¿Qué está formando, profesor? Está formando a C. ¿Quién es C? C viene a ser el gametofito. Allá, C es el gametofito. ¿Y cómo es ese gametofito? Allá, ese gametofito, pues ese gametofito es haploide, N. ¿Qué hace el gametofito, profesor? Forma gametos, los gametos se fusionan en cigoto y ese cigoto regenera el esporofito. Ahí está la alternancia de generaciones. A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué no participan? Ah, muy bien, ahí está, los varones, siempre dando el ejemplo. Muy bien, David. Ah, muy bien, Carmen. Listo, la C. La imagen B es una espora que al desarrollarse forma un individuo haploide como C. Correcto. Muy bien, la C. 4. La clasificación en algas, en las algas se da principalmente por la pigmentación. Asimismo, presenta tanto diferencias como semejanzas. ¿Cuáles son semejanzas que permiten reconocer a las algas? En otras palabras, te dice, pues, ¿cuáles son características de las algas? Si te dice características, es que se cumple, pues, en todas las algas o en su gran mayoría. A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Nuevamente, la C. ¿Las algas son procariotas? No, 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 no. Ahí ya, lo demás ni lo leemos, pues no son procariotas, pues para nada, no tiene nada que ver, no, no son procariotas. Ya, a ver, la dice, ¿todas con pared celular? No, hemos dicho que las euglenas no tienen. Muy bien. Y dice multicelulares, tendría que decir también unicelulares, pues, o sea, no es ni la A
no es ni la C. Incluso algunas claves salen descartando, ¿no? Ya eso depende cómo ustedes marquen. La B dice, eucariotas fotosintéticas, vamos bien, con tejido claramente diferenciado. No, 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 para nada, profe, para nada. Y dice terrestres, no, las algas son acuáticas. Dedo, fotosintéticas, unicelulares y multisin tejido y todas acuáticas. Dedo, muy bien, dedo. 4 dedos. 5. Se desea realizar un álbum de criptógamas con algas briofitas y pteridofitas de las siguientes características, cuáles no corresponden a alguno de los ejemplos mencionados. O sea, dicen la C. Presentan cotiledones. No, profe, ¿eso es de quién? Eso es de las angiospermas. Reproducción mediante semillas. No, profe, está hablando de los musgos, de los helechos, no tiene nada que ver, pues. Entonces acá, muy bien, la clave sería la C. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque eso no se encuentra en estas plantas. Alternancia de generaciones sí se encuentra. ¿Ya? Ahora, la 1 dice autótrofos quimiosintéticos. Eso tampoco se encuentra. ¿Ya? Hay que borrar quimiosintéticos, ¿ya? Para que la clave siga siendo la C. Ya, muy bien. O sea, ¿son autótrofos? Sí, ¿no? Pero las algas y todos los demás, pues, ¿tienen alternancia de generaciones? Sí, las algas, briofitas, angiospermas, gimnospermas y todos. Pero acá te dice, marca cuáles no corresponden a alguno de los ejemplos mencionados. O sea, estos 3 ejemplos mencionados no tienen cotiledones y tampoco se reproducen por semillas. Eso no les corresponde. Ya, muy bien. 6. Las algas son un grupo importante de vegetales, tanto con fines ecológicos y económicos. Relacione cada división de algas con su cualidad, luego marque la alternativa correcta. A ver, presentan flagelos y ocasionan mareas rojas. Claro, profe, usted nos dijo, son las pirrofitas. 2. Sustancia de reserva crisolaminarina. Las crisofitas tienen como reserva la crisolaminarina, por el nombre nada más, mira, por el nombre. 3. Presentan ficobilina y ficoritrina. Ah, profe, ficobilina azul, ficoritrina rojo. Están en las algas rojas. Correcto. 4. Luego dice, sustancia de reserva paramiló. Paramiló, es con IA, no van a poner la E ahí. Yo puse paramilón, ¿ya? El paramilón, también se llama así paramilón. ¿A dónde está el paramilón? En las euglenas, profe. Entonces ahí es 1, correcto. Presencia cauloide y filoide. Cauloide, filoide. Ah, profe, esas son talofitas. Correcto, y las talofitas pueden estar en las feofitas, también en las rodofitas, ¿no? En las algas pluricelulares. Muy bien, entonces la clave es 2, 3. Uy, no hay clave, creo que es la A. Sí, en el otro salón me dijeron esa es la A. Se cortó por ahí. Ya, entonces la secuencia es 2, 3, 4, 1 y 5. Ya, muy bien. Entonces la clave es la A. Muy bien. 7. Dice, en una salida de campo se logra recolectar el ejemplar mostrado. Ah, profe, es una alga grande, correcto, es una feofita, es una alga parda, la C me dicen. Presenta pigmento caroteno, fucosantina y luteína, que son de color pardo, correcto, la C. 8. Dice, Mayra se interna en un bosque para estudiar la función de vegetales diminutos. En ese ecosistema, ella logra apreciar a esos vegetales sobre la corteza de los árboles. El crecimiento de plantas con tamaño reducido. Ah, puede ser musgos, o sea, sin xilema ni flema, confirmado, son musgos. Y poseen estructuras semejantes a hojas, tallos y raíces, es decir, son talofitas. ¿Qué característica no se aprecia en el organismo descrito y a qué división pertenece? D, dicen, a ver, desarrollo de tráqueas, obviamente, pues no tienen tráqueas. Ya, eso no se aprecia. Así es, no tienen vasos conductores y pertenece a los briofitos, correcto, dedo, muy bien. Dice la 9, con respecto a la división pteridofita, determinar el valor de verdad o falsedad. Son vasculares, pteridofitas, los helechos son vasculares y se van formando semillas. No, no, profesor, ¿cómo que semillas? No, semillas es las gemas y angiospermas. El fito es de condición diploide y presenta toros. Ah, muy bien. El prótalo presenta el fito masculino y femenino, correcto. En el prótalo en divisiones meióticas para formar gametos. No, 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 serían divisiones mitóticas. Eso lo malogra, ¿ya? Por eso la clave es la B, beso. Muy bien. Muy bien. Dice, Jimena desea implementar un vivero con vegetales que flores muy vistosas. Profe, angiospermas, claro, ¿no? Porque las gimnospermas también tienen flores, pero no son vistas. Pues entonces dice, flores vistosas, ¿quiénes son? Angiospermas, correcto. Dedo, muy bien, dedo.
11. Se investiga un árbol amazónico de gran importancia maderera y se desea identificarlo por las características y la producción por semillas, sus hojas escaminosas. Ah, sin fruto. Está la clave, sin fruto. ¿Quiénes no tienen fruto? Las gimnospermas. Siempre en la pregunta nos dan alguna clave, algo, una pista para llegar a la respuesta. Ya, 11, entonces es la A, ¿no? Decía A, muy bien. 11A. 12. A ver, ¿qué marca en la 12? Ah, profe, acá tenemos pues una piña, dirán, ¿no? Es la parte femenina, es el cono, es el fruto femenino de las gimnospermas. Listo, entonces, ¿qué afirmación es correcta sobre lo que estamos observando? Me dicen la 12, la A. Se muestra la estructura reproductiva de una angiosperma. No, 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 es gimnosperma. Esta es una gimnosperma. Es el fruto femenino de una gimnosperma. La A no es. La B. Son plantas con presencia de frutos desnudos. No, 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 jóvenes. No, 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 no. Serían semillas desnudas. Semillas desnudas, sí. Es decir, no tienen fruto. No es la A ni la B. La C. Ya. Si no es la A, profe, la B. Si no es la B, la C. Si no es la C, a ver, vamos a ver. La estructura mostrada posee granos de polen y también sacos embrionarios. No, jóvenes, recuerden que en las gimnospermas, en las gimnospermas son unisexuales. Es decir, y esta es la parte femenina. O sea, una flor, un cono, ¿es solo femenino o es solo masculino? Ya, pues, ¿cuál queda? La D. A ver, vamos a ver, de repente está mal. Los óvulos de esta división se forman sobre las hojas carpelares. Ah, correcto. Muy bien, eso es correcto. Ya, listo. Dedo, entonces, dedo. Muy bien. 13. Dice la 13. Con respecto a las angiospermas, determine la verdad o falsedad. Sus flores contienen estambres y pistilos. Ah, correcto. Bien. Por lo general no son hermafroditas. Sus semillas están contenidas en los estróbilos. No, estróbilos es de quién? Estróbilos es de las gimnospermas. No, 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 para nada, profe, no pasa nada. 3. Todos son terrestres y se reproducen por esporas. No, hay algunos que son acuáticas, como el lirio de mar, y se reproducen por semillas, básicamente. Incorrecto. A ver, la B dice, a ver, la cuarta, los frutos se generan por transformación del pistilo. Ah, correcto, el fruto sale a partir del pistilo. Ah, muy bien, entonces, beso. Correcto, beso. Y Pamela está apurada ya. Muy bien, Pamela. 14. Correlacionando, a ver, dicen la D, en la primera 4, maracuyá, baja la presión, correcto, es hipotensora. Desinfectante y llantén, muy bien, para evitar las infecciones. 3, cicatrizante, sangre de grado 2, muy bien. Y la valeriana es una relajante con la manzanilla y toronjil, muy bien, dedo. 15, el siguiente enunciado, el acceso material y económico a alimentos suficientes, inocuos, que no hagan daño y nutritivos para las personas, pueden utilizarlos para que las personas lo utilicen adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. ¿A eso cómo se llama? A lo que vimos la última parte, ¿no? A eso se define, o esa es la definición de seguridad alimentaria. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. 15, dedo. Ah, muy bien, Grace. Gracias. Si alguien no ha apuntado, muy bien, Grace. Correcto. Ahorita hay un caballero, ya sabía, ya, siempre acá, siempre acá hay caballeros que también copian lo de Grace y con la misma lo ponen, ¿no? Dice David, muy bien, David. Listo, si tienen alguna consulta, lo hacen por favor, si no, ahí nos vamos quedando. Vamos a detener la grabación.